vamos a hablar sobre la realidad del mundo espiritual. Vamos a hablar sobre demonios, sobre Satanás, sobre un tema que generalmente no siempre se habla en las congregaciones. Y antes de entrar en el tema en sí, quiero mencionar de que a veces este tema se lo suele incomodar a muchas personas. ¿Por qué? Porque hay dos extremos. Está el extremo de las personas en las que ven demonios en todas partes, está en la sopa, y hay otro extremo de personas que dicen: yo no creo en ese folclore, yo no creo en ese muñequito rojo con los cachos y los cuernos, esas caricaturas no van conmigo. Y estos dos extremos impiden que las personas acepten lo que la Escritura enseña sobre la realidad del mundo espiritual. Ahora, lo penoso es que incluso entre los cristianos a veces este es un tema divertido o un tema menor. Van a hablar de los diablitos o estas cosas. Pero es un tema que realmente es importante que como cristianos conozcamos. Y la primera pregunta que yo quiero que usted se haga es que por unos segundos usted observe todo el mal que hay en el mundo. Guerras, crímenes, secuestros, trata de personas, y eso no es distante a nuestra realidad. Estamos a pocas cifras de igualar a los países más peligrosos del mundo por la cantidad de violencia que hay en el mundo. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que quiero que nos hagamos para introducir en este tema? Es: ¿cuál es el origen o la razón por la cual existe tanta maldad y tanta perversión en este mundo? La Escritura responde mencionando de que hay un conflicto espiritual, un conflicto cósmico, un conflicto de dimensiones espirituales que abarca la eternidad, que tiene implicaciones sobre la eternidad. Y quiero que revisemos el primer punto, que es propósito versus rebelión. Para entender esta problemática hay que ir al principio de la creación, donde la Escritura nos enseña de que fuimos creados para gobernar juntamente con Dios. Y pensemos un poco en ese propósito por el cual Dios nos creó. Dios nos creó para que seamos sus representantes y seamos los mediadores entre la gloria de Dios y el mundo que Él nos puso a gobernar, para ser sus representantes. Y en esa relación con Dios, recibir de Él todo lo que necesitamos, todas las provisiones, tanto materiales como espirituales, y nosotros que íbamos a responder hacia Dios con gratitud, con adoración. Íbamos a ser los representantes y gobernadores de este mundo. Nuestro propósito fue también para adorar y servir, y eso usted tiene que tenerlo claro. El ser humano fue creado para adorar. Y cuando el ser humano no adora a aquel que lo creó, se termina adorando a sí mismo, o termina adorando personas igual que él, o termina adorando objetos materiales, o en el más grave de los casos, termina adorando al mismo diablo. Porque el ser humano fue creado para adorar. Está en nuestro corazón, está en nuestra naturaleza el adorar. Otra cosa, Dios nos creó para servirle a Él, para poder... Es un liderazgo de servicio, un gobierno de servicio. Por eso el primer trabajo que Dios le dio a Adán fue trabajar en el huerto, convertirlo en un jardín y mejorarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué empieza todo esto a trastornarse? Porque una entidad rebelde, un ser que se había rebelado contra Dios, nos extendió una invitación para rebelarnos también. Nos invitó a rebelarnos, porque la Biblia abre el velo de la eternidad, abre el velo del mundo espiritual y nos enseña que hay un ejército de seres rebeldes que se oponen a Dios desde antes que nosotros existiésemos. Y estos seres rebeldes nos extienden la invitación a unirnos a ellos. Y la Biblia enseña que nuestro primer representante, llamado Adán, se unió a esta rebelión. Ahora, quiero que revisemos brevemente, ayúdame con la siguiente por favor, 3 eventos importantes. Por cuestiones de tiempo no los vamos a leer todos, pero usted puede anotar. Vamos a revisar 3 eventos muy realmente perturbadores y
muy impactantes en los que la humanidad decide rendir su lealtad no a Dios, sino a Satanás y sus legiones y sus secuaces. Por eso el tema era propósito versus rebelión, porque la humanidad tenía que elegir: ¿voy a vivir conforme al propósito de Dios o voy a unirme a la rebelión? Y la Biblia enseña que nos unimos a la rebelión. ¿Cuáles fueron estos tres eventos principales? Génesis 3, la Biblia enseña de que la serpiente, ¿verdad?, usa un lenguaje simbólico muy interesante. Le ofreció un fruto a la primera pareja humana y la primera pareja humana pecó contra Dios. Ahora, más allá del elemento simbólico de la fruta y el árbol, ¿no?, que algunos no sé por qué dicen que era una manzana, no era una manzana, la Biblia no enseña eso. Pero más allá del fruto, lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios le había dicho al ser humano lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto. Dios le enseñó a la humanidad: esta es la forma en la que debes vivir y esta es la forma en la que no debes vivir. Pero ese fruto representa que el ser humano quería ahora definir por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo. Y ese es el gran pecado y la gran rebelión del ser humano. No es tan solo que, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Todo esto porque se comieron una fruta. Hay un significado simbólico mucho más profundo. Detrás de comer esa fruta, lo que el ser humano le estaba diciendo a Dios era: quiero vivir bajo mis reglas. Tú dices que no debo comer esto, yo sí me lo quiero comer y me lo voy a comer, porque voy a vivir bajo mis reglas. No quiero vivir bajo tu dominio, no quiero vivir bajo tu señorío, no quiero vivir bajo tu cuidado. Yo me voy a encargar de mi propio cuidado, de mi propio señorío, de mi propia prosperidad. Este es nuestro mundo que tú nos diste, no te queremos aquí. Eso es lo que significa la rebelión en el Edén. Entonces Dios permitió y separó a la humanidad, los sacó del huerto, y la humanidad hizo por sí mismo. Lo que hizo Satanás en esta escena fue simplemente tentarnos. Y a partir de ese momento, la humanidad entró en una decadencia cada vez más profunda. El diablo no tuvo que operar mucho más allá de esa tentación inicial. Porque a veces los cristianos creen que es el diablo que los hace pecar. No, hermanos. El ser humano sin Dios puede volverse realmente un monstruo depravado, sin necesidad de influencia demoníaca. Y lo vamos a explicar muy bien. ¿Por qué? Porque la Biblia sigue mencionando algunos relatos, y cuando llegamos a Génesis 6 nos da un pasaje muy perturbador. Dice que todo pensamiento de los seres humanos, toda palabra, toda acción, incluso las intenciones de su mente, eran de continuo solamente al mal, y se pervirtió la tierra delante de Dios, al punto que Dios se dolió en su corazón. Pero luego viene otra intervención del enemigo. Génesis 6 es un versículo del que no se habla mucho en las congregaciones, pero voy a mencionar algo muy breve sobre este capítulo. La humanidad ya había alcanzado la cúspide de la maldad, de la depravación. Y Génesis 6 nos dice que seres espirituales abandonaron su posición legítima de gobierno sobre la cual Dios los había puesto y decidieron trastornar más a la descendencia de los seres humanos. Génesis 6 explica que estos seres espirituales rompieron ese vínculo entre lo espiritual y lo material e intervinieron en la historia humana, lo cual provocó mucha más depravación, mucha más violencia. Vamos a saltar rápidamente a Génesis 11. En Génesis 11 vuelve a ocurrir algo que es bastante triste para la historia humana. Dios les recuerda a los seres humanos y les dice: ustedes tienen que multiplicarse y llenar toda la tierra. Pero ellos dicen: no vamos a multiplicarnos ni a llenar toda la tierra. La rebelión continuaba. Vamos a agruparnos en una sola región y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Ahora, algo interesante, cuando obviamente el tiempo no nos da para profundizar como quisiera, pero algo muy interesante de este pasaje es que las personas dicen: vamos a hacernos de un nombre. Si usted lee la Reina Valera,
Dice, vamos a reunirnos y vamos a hacernos de un nombre. La Nueva Traducción Viviente traduce esto como vamos a hacernos famosos a través de esta construcción. Sin embargo, los maestros que estudian el lenguaje original y que estudian el idioma y el contexto han demostrado que lo que los seres humanos querían hacer a través de este sigurat era contactar entidades del cielo. Es decir, querían levantar cultos de idolatría a través de esta pirámide escalonada llamada sigurat, que se conoce como la Torre de Babel. Entonces, propósito versus rebelión. Lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia explica en sus primeras páginas es de que el ser humano desde sus orígenes decidió voluntariamente rebelarse, decidió rendir culto a otros dioses, decidió vivir lejos del amor y la cobertura de Dios. Entonces, es sobre este contexto que hablar del reino de Dios implica hablar de que el reino de Dios tiene que intervenir en territorio enemigo, porque el ser humano entregó el territorio que obviamente le corresponde a Dios, se lo entregó a su enemigo. Y por eso es este segundo punto en el que vamos a estar mencionando algunas cosas muy importantes tras líneas enemigas. El cristiano debe comprender que hay una realidad espiritual que a veces no la vemos de esa forma. Estamos tan adormecidos por el sistema y por el entretenimiento de que no vemos la implicación espiritual de todo esto. Y peor cuando tenemos algún nivel de educación, ¿no? Se vuelve muchísimo más difícil. ¿Cómo voy a creer estas cosas si yo soy ingeniero? ¿Cómo voy a creer estas cosas si yo tengo un título, una maestría en la universidad? Pero Jesucristo y la palabra de Dios nos dice que esto es real. Y estás viviendo en territorio enemigo, bajo influencia enemiga, y tienes que despertar ante esa realidad. Ahora, antes de avanzar, quiero mencionar algunas cosas. El objetivo final de Satanás y de los demonios no es poseer mentes individuales. Claro, o sea, hay posesiones demoníacas, pero ese no es el objetivo final de Satanás. Tampoco es moverte los platos de la cocina en la noche, o que tú escuches pasos en la escalera mientras duermes. Eso no le interesa a Satanás. Esos son nimiedades de sus operaciones. Por decirlo en términos jerárquicos, ese es el rango más bajo de secuaces de Satanás. Eso a él no le interesa. Lo que a él realmente le interesa, aquello por lo cual él se desespera, es por lo que vemos hoy: alejar a la humanidad de su encuentro con Dios. Y para eso se va a disponer de muchas cosas. O sea, si Satanás sabe que al no tocarte tú no vas a buscar de Dios, él te va a dejar tranquilo. O sea, Satanás va a hacer cualquier cosa para que tú no te acerques a Dios. Y si tiene que él ocultar su existencia, él lo va a hacer. Pero tengamos eso en mente: él quiere alejar a la humanidad de su encuentro con Dios. Pasajes como 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 al 4 dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquí Pablo está explicando por qué hay personas que no pueden ver a Jesucristo, por qué no se entregan a Él, porque el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento, no pueden comprenderlo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 también nos presenta a Satanás como un ser que engaña al mundo entero. Hermanos, ¿cuál es la herramienta o el medio que usa Satanás para engañar a la gente y mantenerla alejada de Dios? La seducción es una de ellas. Seduce nuestros sentidos, que fueron creados para disfrutar de las cosas buenas, y corrompe nuestros sentidos. Otra de las formas en las que lo hace es a través de la idolatría, haciendo que nuestros corazones
terminen adorando cualquier cosa menos a Dios. El ser humano prefiere arrodillarse ante cualquier cosa antes que a Dios. Y es peligroso. Incluso muchas veces se nos ha enseñado que no podemos acercarnos a Dios, que necesitamos un mediador y terminamos arrodillados frente a un muñeco o frente a un ídolo, cuando Dios quiere que nos acerquemos directamente hacia Él. Entonces, la idolatría no solamente tampoco se relaciona con lo que comúnmente creemos. La idolatría tiene que ver con qué es lo que más anhelamos en nuestra vida, qué es lo que más disfrutamos, en qué está nuestra seguridad. Y eso es lo que Satanás quiere. Que nuestra confianza en nuestro corazón esté lejos de Él. Que puede ser cualquier cosa, la música, el dinero, el placer sexual, la comida, el trabajo. Cualquier cosa que nos desvíe de Dios, Satanás lo va a usar para desviarnos. Y obviamente, tras estas líneas enemigas vemos muerte, destrucción, engaño. Pero hay dos cosas que quiero destacar de lo que hace Satanás. El primero es que él premia a los perversos. Esto está en Salmos, no lo vamos a leer, pero ahí está la cita, lo puede leer luego. Salmos 82. Dios emite un juicio sobre estos seres rebeldes que se rebelaron contra Dios. Y les dice, ustedes se deleitan en premiar a los impíos. Estos seres espirituales rebeldes se deleitan en premiar a aquellos que hacen lo malo. Y se conecta mucho con lo que dice el Salmo 73. Los justos se confunden cuando ven la prosperidad de los impíos. Pero ¿cómo es posible que esta persona que es perversa, y está en la lista, ¿no?, le va tan bien en la vida, triunfa, prospera, y los justos se confunden? Y eso usted lo va a leer en el libro de Job, como en Salmos, capítulo 73. Yo he traído el versículo, por favor, ayúdame con la siguiente. El salmista dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel y con los de corazón puro. Pero yo estuve a punto de caer, dice el salmista, porque poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. Y si usted sigue leyendo el Salmo 73, va a oír el clamor de un hombre desesperado, de un hombre justo desesperado que dice, Señor, estuve a punto de decir que orar no servía para nada. Estuve a punto de decir que de nada sirve vivir en justicia, porque cuando vi a los perversos y a los malvados, vi su prosperidad, viven sin problemas, todo les da bien en la vida. Pero a mí, que te he sido fiel, me ha sido muy difícil. Estoy parafraseando lo que él dice. Pero luego dice, entré en tu presencia y me di cuenta de mi insensatez. Debí haberte parecido un animal sin entendimiento. Porque esas personas que les va bien por hacer el mal, tú los has puesto en deslizaderos y van camino a su destrucción. Pero en cuanto a mí, mi bien eres tú, dice el salmista. Entonces, usted tiene que entender que la prosperidad del malvado no implica que Dios está obrando a su favor. Y no es que la prosperidad esté mal, pero estamos hablando de un contexto muy particular. El enemigo, si me ayudas retrocediendo, por favor, premia a los perversos y confunde a los justos. Entonces, en esta vida usted seguramente va a tener un montón de dificultades, de problemas, y no sería raro que en algún momento de su vida usted se haga esta pregunta: ¿para qué guardo mi integridad? ¿Para qué vivo en justicia si este mundo está al revés? En este mundo el que no tranza no avanza, el que no coima no le va bien. El trabajo honesto no alcanza para nada. Yo lo he escuchado y de hecho lo he dicho. Pero es que así es el mundo. Estamos viviendo otras líneas enemigas. Por último, ese pasaje no está ahí, pero quiero leerlo. Está en Efesios capítulo 2, versículo 2. Acompáñenme, por favor. Voy a leer la versión NTV. Efesios 2, capítulo 2. La Escritura nos dice que cuando estamos sin Cristo,
vivimos bajo el gobierno de Satanás, bajo su influencia. La palabra de Dios dice así, da una lista de pecados y luego dice esto, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y la NTV dice así, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder del poder, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Entonces, la escritura es clara en ese sentido. Si tú te niegas a obedecer a Dios, no importa cuán moral pueda ser, cuán ético puede ser, estás viviendo bajo el gobierno de Satanás. Y eso es impactante escucharlo y es impactante aceptarlo, pero es lo que la escritura enseña. Tú puedes ser una persona muy ética, muy moral, muy correcta, pero así te vas a ir al infierno si no reconoces tus pecados delante de Cristo y le dices, Señor Jesús, sálvame de mi propia justicia. Sálvame de mi autojustificación. Soy un pecador que necesita ser liberado por tu gracia. Así que, hermanos, quiero ir cerrando este punto del enemigo y quiero mencionar algunas cosas antes de pasar a la siguiente diapositiva. Quiero mencionar algunas cosas. La influencia satánica es muy fácil de ver en el mundo, solo que a veces no la queremos ver. Yo he mencionado simplemente dos casos que me llamaron la atención del último mes. En las últimas semanas hubo un tiroteo en Estados Unidos. Una persona atacó una escuela católica donde estaban haciendo una misa y mató a 2 niños pequeños. Cuando encontraron el diario del tirador, el tirador se autoproclamaba ateo, pero él en su diario escribía que voces le decían que haga esto, y luego se dibujó a sí mismo frente a un espejo, y en el espejo dibujó una figura horrorífica y demoníaca que le decía que haga estas cosas. Casos como estos hay infinidad, hay muchísimos, que son evidencias de la influencia diabólica en el mundo. Otro caso, que simplemente por dar unos ejemplos breves, es el de las granjas humanas que existen en países africanos. Son granjas en donde se secuestran mujeres, se las embaraza para que esos hijos sean vendidos como esclavos. Este tipo de cosas son muy frecuentes en el mundo y son la evidencia de que hay un mundo espiritual que está destruyendo la humanidad. Pero también hay otras cosas que son más sutiles, que tienen que ver con lo que dije hace un momento. La autojustificación, el querer rechazar a Cristo, el querer una religión sin arrepentimiento, el querer una moralidad, entre comillas, sin Dios, también son la evidencia de la operación de Satanás en el mundo. Ahora, quiero ir a esta diapositiva porque una de las cosas que mantenía al enemigo triunfando sobre todos los seres humanos es que incluso los mejores entre nosotros, ¿a qué me refiero con los mejores entre nosotros? Los héroes, los santos, los sacerdotes, los profetas, aquellos que realmente lucharon contra este mundo espiritual, de todas formas murieron. De todas formas murieron. Y aquí es donde la Biblia habla del imperio de la muerte. La humanidad está sometida bajo el imperio de la muerte, y cada vez que un ser humano se levantaba para traer un cambio social, Satanás se encargaba de acabar con él, de borrarlo, de eliminarlo. De hecho, Jesús le dijo a la gente de aquel entonces: ustedes mataron a todos los profetas que les envié, porque no hay escapatoria del imperio de la muerte. Entonces, esto que he mencionado es para hablar de cuál es esa posición del reino del que hemos venido hablando durante ya algunas semanas. El reino de Dios, pero estamos tras las líneas enemigas.
Ningún humano que fuese leal a Dios podía resistir la tentación ni el engaño, y sus esfuerzos para reformar y traer luz siempre terminaban en muerte. Incluso los mejores de los profetas fallaron, pecaron. Los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios fracasaron miserablemente. No había forma de escapar. Y lo que yo quisiera que usted se dé cuenta es la frustración que existe para el género humano. No hay escapatoria, no hay a dónde ir. No hay forma de escapar de la muerte. No hay forma de transformar nuestro mundo en un mundo mejor. Sin embargo, viene el siguiente punto de esta enseñanza, que es la operación secreta llamada redención. Ahora, ¿por qué le llamo operación secreta? Porque acá hay algo muy interesante. Jesús venía a reclamar las naciones del mundo. Jesús vino a recuperar las naciones del mundo. Jesús vino a salvar las almas del mundo. Jesús vino a lograr lo que ningún profeta, ni santo, ni hombre justo, ni político iba a lograr jamás: a cambiar nuestros corazones y a vencer a la muerte. Pero si Satanás hubiese sabido el plan de Dios, se hubiese impedido a ese plan de Dios, no hubiese colaborado con ese plan de Dios. Y cuando estudiamos las Escrituras vamos a notar algo muy interesante, que el Antiguo Testamento no es 100% claro en cuanto a cómo sería el Mesías. Por eso, cuando Jesús aparece en escena, era muy difícil de reconocerlo. Los líderes religiosos decían: este no es, porque la Escritura no nos da todos estos detalles. Y hasta sus mismos apóstoles decían: eres tú, tenemos que esperar a otros. Porque había un misterio oculto por siglos, del cual habla Pablo. Había un misterio oculto por siglos que se reveló en la persona de Jesucristo. Y hay un pasaje muy interesante que está en 1 Corintios 2, capítulo 7 al 8. Anótelo. En este versículo, Pablo dice: si los líderes de este mundo hubieran sabido lo que implicaba la muerte de Jesucristo, no lo hubiesen crucificado. No sabían que a través de su muerte en la cruz, Él iba a librarnos del imperio de la muerte. Iba a vencer la muerte. Acompáñenme para leerlo juntos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra así. La palabra del Señor dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Jesucristo, si ustedes analizan el ministerio de Jesús, Jesús esperó el momento oportuno para declararse como el Mesías. Y quiero que me sigan con atención, hermanos. Cuando Jesús vino al mundo, Él hizo muchas cosas, pero fue hasta un momento específico en el que Él declaró cuál era su verdadera misión, y fue esa la razón por la que lo mataron. ¿Cuáles son estos puntos? Quiero que revisemos dos rápidamente, hermanos. El primero es Lucas, capítulo 10, versículo 18. ¿Qué pasa con este pasaje? Lucas 10, capítulo 18. Jesús llama a 70 de sus discípulos y les da autoridad para que vayan a expulsar demonios, para que vayan a sanar enfermos, para que hagan muchas señales. Y cuando estos discípulos regresan a contar todas aquellas cosas que les había ocurrido, Jesús dice lo siguiente: yo vi a Satanás caer desde el cielo. Lo que Jesús está diciendo es que a través
de la predicación del Evangelio y a través de la obra misionera es que Satanás es vencido. La guerra espiritual no se hace como generalmente nos han enseñado. La mejor forma de hacer guerra espiritual es predicando el Evangelio y anunciando de que Jesucristo venció a la muerte, triunfó sobre el pecado y que gracias a Él viviremos para siempre. Esa es la mejor forma de hacer guerra espiritual. Si usted quiere hacer guerra espiritual, claro, ore, ayune, pero luego levántese y predique el Evangelio. No hay otra manera. Es lo que Jesús hizo con sus apóstoles. Jesús nos rescata del poder de la muerte. Su muerte en la cruz deja a Satanás sin el derecho legal sobre nosotros. Ahora, nosotros, como cristianos, somos el cuerpo de Cristo. Somos sus enviados para establecer el reino de Dios en la tierra y recuperar a las naciones, que es algo de lo que hemos estado hablando de las misiones, del corazón de Dios para con las naciones del mundo, para con las etnias del mundo, porque lo que Jesús vino fue a eso. Estas naciones me pertenecen, esta gente me pertenece, pero no solamente las naciones como lugar geográfico, sino que Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros, que nosotros le amemos y le conozcamos. Ahora, quiero que revisemos un caso bastante interesante que ocurre en la vida de Jesús. Y es que Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Bueno, uno lee Cesarea de Filipo y dice, bueno, era un lugar cualquiera. Ese era el nombre que los romanos le habían dado a la base de una montaña que se llamaba el Monte Hermón. Así se llamaba el Monte Hermón. Y abajo del Monte Hermón quedaba Cesarea de Filipo. Sin embargo, cuando usted estudia la cultura judía, en ese lugar los judíos tenían una creencia, tenían una creencia, y era que ese lugar era la puerta al inframundo, es decir, al mundo de los espíritus. Ellos creían que lo que ocurrió en Génesis 6, no sé si recuerdan, que unos seres espirituales se revelaron, ellos creían que había ocurrido en ese lugar. Y es interesante, porque Jesús llama a sus discípulos en ese mismo lugar y les dice, ¿ustedes quiénes creen que soy? Y dicen, bueno, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú, hasta que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, eres bienaventurado, Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer ante ella. La implicación espiritual que les está diciendo es, he venido a tumbar las puertas del mismísimo infierno. Y ustedes, que son mi pueblo, avanzarán, y ni siquiera el mismísimo infierno podrá detener el avance de mi mensaje. Esta implicación profunda es lo que los evangélicos creemos, y por lo que militamos y por lo que andamos compartiendo el Evangelio como locos, y por lo que a veces nos sentimos culpables cuando no compartimos el Evangelio, porque esa es nuestra misión. Para eso Cristo nos salvó. Es como un soldado que se alista al ejército y no quiere ir a la guerra. Dice, no cuenten conmigo para eso. ¿Verdad que es vergonzoso? Lo mismo pasa con un evangélico que no anuncia el Evangelio. Es lo mismo. Sí debería sentirse avergonzado, porque fuimos llamados y rescatados para recuperar a las naciones. Pero no nos vayamos a las naciones. Fuimos llamados para recuperar a mi padre que no cree en Cristo, a mi madre que no cree en Cristo, a mi vecino que no cree en Cristo. Un paso a la vez. Entonces me impacta cómo Jesús dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y vemos algo más importante con lo que quiero cerrar esta parte. Cuando Jesús aparece en escena, seguramente Satanás creía que este carpintero, con aspiraciones de grandeza, quería conquistar las naciones, porque eso es lo que se supone que el Mesías haría, y por eso lo tentó.
y le dijo: ¿quieres las naciones? Yo te las puedo dar. Pero Satanás no sabía que su plan era mucho más profundo. Era hacernos vivir otra vez, era darnos vida eterna, era vencer al imperio de la muerte y concedernos la posibilidad de vivir eternamente. Así que, hermanos, llegado a este punto de que somos el pueblo de Dios, somos personas que resucitaremos, viene lo que conocemos como el Evangelio. Es interesante que la palabra Evangelio es un término militar. Cuando usted analiza el uso que se le daba a esa palabra en su idioma original, en su época original, era un término militar. Cuando un rey conquistaba una región y hacían el anuncio público de su victoria sobre ese territorio, el que anunciaba decía: traigo el Evangelio. Ese era el término secular griego. De hecho, hay escritos donde se dice el Evangelio de Augusto César. Cuando él conquistaba un territorio, decían: traemos el Evangelio de Augusto César, la buena noticia de una victoria sobre un territorio. Y es muy interesantísimo cómo los apóstoles cogen ese término y dicen: este es el Evangelio de Jesucristo. Él triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el imperio de Satanás, sobre todos esos demonios o seres espirituales que tenían sometida a la humanidad bajo su gobierno. Jesucristo ha triunfado, Jesucristo ha vencido, y este es su Evangelio que trae libertad a las personas. Entonces, algo interesante, de hecho no lo leímos, quisiera que por favor puedas retroceder un poco al donde dice Lucas 24:44. Es interesantísimo porque cuando Jesús resucita, Él trae a sus discípulos, les hace un pescadito ahí frente al mar. Sus discípulos están todos confundidos y Él les dice: vuelvan a ver en las Escrituras. Las Escrituras hablan de que yo tenía que morir. Y ellos decían: ¿dónde dice eso? Y el versículo 44 dice que Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y por eso es que los cristianos vuelven a leer el Antiguo Testamento y lo reinterpretan y le dan un nuevo significado, y ahora comprendemos a la luz de la enseñanza de Cristo, y ya uno empieza a ver: pero es que está clarito que esto tendría que ocurrir, porque así Dios lo permitió. Y hago un pequeño paréntesis, hermanos. Muchos judíos hasta el día de hoy no aceptan a Jesucristo porque siguen enseñados de que dicen: no, lo que Él dice no se parece a lo que está aquí. Lo que Jesús enseñó no es lo que nosotros y nuestros profetas esperábamos, porque lamentablemente no han aceptado la enseñanza de Jesucristo. Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Algunas traducciones dicen: he venido a darle su completo significado. Cierro paréntesis. Entonces, hermanos, más adelante, versículo 47, en la versión PDT, Dios dice, Jesús les dice: vayan y díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Anuncien el Evangelio a toda criatura. Sus pecados pueden ser perdonados. Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 18, dice: prediquen el Evangelio a todo el mundo. Todo aquel que crea y se bautice será salvo. El que no quiere creer a este mensaje será condenado. Estas señales van a seguir a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre sanarán enfermos. Porque ese es un componente que forma parte del reino de Dios. Y que está bien en que anhelemos poder manifestar el poder de Dios de esa forma. Porque Satanás sigue oprimiendo a través de enfermedades, sigue oprimiendo a través de posesiones demoníacas, sigue engañando, pero Jesús nos ha convertido en reconciliadores de Él. Y Jesús dijo: estas señales seguirán a todos los que creen. Sanen enfermos, expulsen demonios, hablen nuevas lenguas, por el poder del Evangelio, para que la humanidad pueda ser libre. Así que, hermanos, ¿recuerdan lo que ocurrió en la Torre de Babel en Génesis 11?
Dios confundió los idiomas, ahora en Pentecostés, por el poder del Espíritu Santo, les dice: hablen todos los idiomas que tengan que hablar, porque vamos a recuperar a las naciones. Tenemos que ir a las naciones y a recuperarlas. Y les dio el don de hablar en otras lenguas. Y Hechos habla de cerca de 14 zonas geográficas que escucharon hablar en su propio idioma el Evangelio. Y hoy, miles de años después, los cristianos seguimos esforzándonos por la traducción bíblica, por aprender nuevos idiomas. De hecho, hay registros históricos de cómo cristianos ayudaron a desarrollar nuevos idiomas, porque había tribus donde no tenían abecedario, no tenían esto ni escritura, y los cristianos ayudaron en ese proceso para que las personas puedan conocer a Cristo. Entonces vemos en Jesús la recuperación de las naciones, la recuperación de las almas. Jesús sanó enfermos, limpió leprosos, perdonó pecados y nos dijo: ahora a ustedes les corresponde hacer lo mismo. Así que, hermanos, tenemos ese llamado que es muy glorioso, que es muy importante y que no debemos menospreciar. No debemos tratar el mundo espiritual como si fuera una creación de Hollywood. No debemos tratar el mundo espiritual como si fuese algo entretenido, porque hay almas en el juego. Así que, hermanos, vamos a cerrar con 2 versículos más. Y estos los vamos a leer detenidamente. Colosenses, capítulo 2, versículo del 12 al 15. Colosenses, capítulo 2, versículos de 12 al 15. Voy a leerlo en la versión NTV. La palabra de Dios dice así: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La Reina Valera lee el último versículo, versículo 15, diciendo lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo nos está explicando la victoria de Jesucristo sobre el bando enemigo. Él triunfó, hermano. Y quiero cerrar esto con el hecho de que usted ha sido rescatado por Cristo para rescatar a otros. Yo he escuchado en mis años como creyente que hay personas que, incluso siendo cristianas, son perturbadas por el enemigo. Son perturbadas de distintas formas, o tienen un familiar que es perturbado, y usted tiene la autoridad en Cristo Jesús para ser libre. Usted acérquese a Jesucristo y Jesucristo le va a liberar de toda atadura diabólica, satánica, de toda opresión. Jesucristo lo va a liberar, pero principalmente del pecado, que a veces es sutil. A veces el pecado uno no ve las consecuencias inmediatas o no ve las consecuencias tan escandalosas, pero Jesús también quiere librarnos de eso. Y el último pasaje con el que quiero terminar, hermanos, está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Acompáñenme, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios,
quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, por medio de Cristo. Hermanos, estamos tras las líneas enemigas, pero Cristo está recuperando a las naciones y ha venido recuperando a las naciones. Y ahora usted es territorio santo. Usted es tierra santa. Y cada vez que usted se mueve de un lugar a otro, usted está llevando el territorio sagrado a cualquier parte que va. Ya no se trata de un templo físico. Los templos físicos se destruyen. Ahora usted es el templo del Espíritu Santo. Y esa es la gran revelación que Jesucristo enseñó. ¿Acaso no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Entonces, cuando usted va a un lugar, ese lugar se convierte en un lugar sagrado, porque Jesucristo lo ha redimido. Jesucristo lo compró. Entonces, usted es la verdadera tierra santa, que debe vivir en integridad y en santidad hasta que Cristo venga. Por último, hermanos, yo creo que este mensaje es una buena oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados, para confiar en Jesucristo, para pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y si hay algún amigo que nos visita por primera vez, creo que es un buen momento para reconciliarnos con Dios. No sé si son cristianos o no, pero para todos nosotros es el mensaje. Estamos viviendo tras las líneas enemigas. Tenemos que activar nuestra mente, vivir en modo guerra. Vivir en modo guerra y comprender que vivimos una lucha espiritual, pero que Jesucristo ha vencido. Él nos ha dado libertad. Pero hay gente que sigue viviendo en esclavitud porque no saben que han sido liberados. Esto ocurrió en los Estados Unidos cuando se declaró y se decretó la prohibición de la esclavitud. Muchos amos le dijeron a sus esclavos que eso era falso, y muchos esclavos se lo creyeron y siguieron viviendo en esclavitud muchísimos años más, porque escucharon la noticia de que la esclavitud había sido abolida, pero no la creyeron, porque el amo que los tenía sometidos les mintió. Y así hay muchas personas hoy en día. Jesucristo ha traído libertad y ha proclamado libertad para todos, pero Satanás le sigue diciendo a muchos: tú sigues siendo mi esclavo. Ellos dicen: sí, sigo siendo tu esclavo, tengo miedo, cuando deberíamos correr a los pies de Cristo para enfrentar la cara. Así que con esto en mente, hermanos, oremos, pidámosle al Señor Jesús que nos salve, que nos ayude a ser soldados listos para recuperar a las naciones. Un alma a la vez. Vamos a ver. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque cuando no lo merecíamos, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros, para salvarnos. Y sabemos que tú moriste en una cruz y que resucitaste el tercer día para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Tu palabra ha sido expuesta y yo te pido, Señor, que tú atraigas nuestros corazones para que podamos rendirnos ante ti y reconocer nuestro pecado y pedirte perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti, porque hemos dado nuestra lealtad a Satanás en lugar de vivir conforme al propósito que tú nos has dado. Pero también proclamamos que tu evangelio llegó a nuestros oídos y nos concediste la fe para reconocer que tú eres nuestro Salvador, que tú nos rescataste del imperio de la muerte y nos has dado un nuevo nombre, que tú nos compraste con tu sangre preciosa y ya no pertenecemos al reino de Satanás, sino que ahora pertenecemos al reino de tu Hijo Jesucristo. Y aunque nuestros sentidos a veces son tentados y agobiados por el mal, Señor, reconocemos que tú empezaste la buena obra en nosotros y la terminarás hasta el día en que regreses, cuando
vengas glorioso en tu reino, Señor. Ayúdanos para vivir conforme a tu voluntad, a vivir como ciudadanos del reino, Señor, a comprender que nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, nuestra lucha no es contra nuestros esposos, esposas, contra nuestros hermanos, nuestra lucha es contra Satanás, que vino a robar, a matar y a destruir. Pero bendito seas tú, Jesucristo, quien viniste a dar vida y vida en abundancia. Te pedimos que obres en nuestro corazón, que perdones nuestros pecados, que limpies nuestra alma y que nos liberes de toda influencia satánica, Señor. Si hemos pecado contra ti, si hemos dado cabida a Satanás, Señor, hoy renunciamos a toda influencia de Satanás. Renunciamos a todo espíritu contrario a ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos gobierne. Trae libertad sobre cada persona aquí presente, Señor, y sobre cada familia aquí representada. Que seamos misioneros y soldados que son enviados a recuperar las naciones, Señor. Un alma a la vez, un amigo a la vez, un vecino a la vez, un familiar a la vez, a rescatarlos de las garras del infierno, Señor. Cumpliendo tu palabra de que las puertas del infierno no prevalecerán ante el avance de tu iglesia, Señor. Prepáranos para tu venida y que esta palabra dé fruto sobre vida